Mírate al espejo y sé honesto. ¿Realmente crees que todos esos pensamientos autodestructivos nacen de ti? Hay una razón por la que te saboteas justo cuando estás a punto de triunfar. Una razón por la que sientes un drenaje inexplicable de energía, aunque hayas descansado. No es estrés, no es mala suerte, es un diseño. Lo que la psicología moderna llama neurosis, los antiguos maestros lo identificaron como una invasión. Se habló de esto en México, se habló de esto en Rusia y la conclusión fue unánime. No estamos en la cima de la cadena alimenticia. Hay algo más aquí, algo que nos pastorea a través de nuestras propias emociones y que lleva siglos oculto a plena vista. Lo que vas a escuchar a continuación no es una teoría cómoda. Prepárate. Existe una presencia en tu mente que no eres tú. Es una sensación que probablemente te ha acompañado desde que tienes uso de razón, pero que has aprendido a ignorar, a normalizar o a etiquetar bajo explicaciones médicas y psicológicas que no terminan de encajar del todo. Me refiero a esa voz interna que nunca se calla, ese narrador incesante que juzga cada paso que das, que te llena de dudas justo cuando necesitas estar seguro y que te sabotea sistemáticamente cuando intentas mejorar tu vida. A menudo piensas que esa voz es tu conciencia, tu personalidad o simplemente el resultado de tu estrés diario, pero la realidad es mucho más inquietante. Si analizas con frialdad el contenido de esos pensamientos, notarás que en su gran mayoría no están alineados con tus verdaderos intereses. ¿Por qué una parte de ti querría hacerte sentir miserable, ansioso o incapaz? La respuesta más aterradora es que esa parte no es tuya. Vivimos bajo la suposición de que somos los únicos dueños de nuestra psique, que nuestros pensamientos son privados y originados exclusivamente por nuestra biología cerebral. Sin embargo, a lo largo de la historia humana, diversas tradiciones esotéricas y escuelas de misterio han intentado advertirnos sobre un hecho fundamental que cambia por completo las reglas del juego. Han señalado que la mente humana ha sido intervenida. No se trata de una metáfora sobre el bien y el mal, ni de una alegoría sobre nuestros demonios internos. Se trata de una descripción literal de una invasión. Existe un factor externo, una especie de parásito inteligente que opera en las profundidades de nuestra conciencia y que se alimenta de la energía emocional que generamos cuando estamos estresados, asustados o deprimidos. La ciencia moderna, en su afán por medir y catalogar lo visible, ha descartado estas ideas clasificándolas como mitología o superstición. Nos dicen que la neurosis es un fallo químico o un producto de traumas infantiles. Aunque esos factores existen, no explican la naturaleza mecánica, repetitiva y casi externa de los pensamientos intrusivos que atacan a millones de personas al mismo tiempo. Hay un patrón universal en el sufrimiento humano que sugiere un diseño inteligente detrás de él. No sufrimos por azar, sufrimos porque algo o alguien se beneficia de ese sufrimiento. La humanidad no está simplemente enferma, está siendo cosechada. Para entender la magnitud de esta situación, debemos dejar de lado por un momento el escepticismo académico y adentrarnos en los territorios que la antropología convencional teme pisar. Debemos escuchar a aquellos exploradores de la conciencia que en diferentes épocas y lugares llegaron a la misma conclusión espeluznante sin conocerse entre sí. Ellos vieron lo que se esconde detrás del velo de la realidad cotidiana. Vieron que el ser humano no está en la cima de la cadena alimenticia, como nos gusta creer con arrogancia. Somos parte de una cadena trófica invisible y cósmica, y nuestra función en ella no es la de depredador, sino la de presa. Esta es la historia de cómo descubrimos que no estamos solos en nuestra propia cabeza. En los áridos paisajes del norte de México, un linaje de conocimiento ancestral mantuvo en secreto una verdad devastadora durante siglos. Esta enseñanza no estaba destinada al público general ni a los buscadores de curiosidades espirituales, sino a aquellos que se preparaban para ser guerreros de la percepción total. Fue a mediados del siglo pasado cuando esta información rompió el cerco del silencio y llegó al mundo occidental a través de los escritos antropológicos sobre las enseñanzas de Don Juan Matus.
Lo que se reveló ahí no fue una serie de rituales folclóricos o prácticas de curanderismo, sino una cosmología aterradora que describía la situación real de la humanidad con una claridad brutal. El concepto central de esta enseñanza es la existencia de los voladores. Según los videntes de este linaje, el universo es un lugar depredador por naturaleza. De la misma manera que nosotros criamos gallinas en gallineros para nuestro consumo, existen entidades inorgánicas de una conciencia vasta y pesada que nos crían a nosotros. Estos seres fueron descritos como sombras negras, fugaces y oscuras que saltan entre los árboles y se mueven en los bordes de nuestra visión periférica. Sin embargo, su verdadera forma no es lo más peligroso, sino su método de control. A diferencia de un depredador físico que caza a su presa corriendo tras ella, los voladores utilizan una estrategia mucho más sofisticada y eficiente. Se ocultan dentro de la mente de su presa. Don Juan explicaba que estos depredadores nos han dado su mente. Esta es una de las afirmaciones más difíciles de aceptar para cualquier ser humano, pues ataca directamente nuestro sentido de identidad. Creemos que nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestros miedos y nuestros juicios morales son producto de nuestra propia inteligencia. La revelación tolteca asegura que no es así. La mente que utilizamos para interactuar con el mundo cotidiano, esa mente calculadora, llena de miedos, contradicciones y defensas del ego, es en realidad una instalación foránea. Es un dispositivo extraño que ha sido implantado en nosotros para mantenernos dóciles y productivos en términos energéticos. A través de esta instalación foránea, el depredador nos inyecta sus propias rutinas y limitaciones. Nos vuelve complacientes, temerosos del cambio, obsesionados con la autoimportancia y atrapados en bucles de comportamiento repetitivo. El objetivo de esta manipulación es mantenernos en un estado constante de baja vibración emocional. Cada vez que sientes un ataque de celos irracional, una explosión de ira por una trivialidad o una depresión profunda que no parece tener causa justificada, está siendo ordeñado. La energía que despides en esos momentos, ese brillo de conciencia que se consume en emociones pesadas, es el alimento directo de estas entidades. Ellos necesitan que estemos alterados, preocupados y divididos porque un ser humano en paz y en silencio no produce el tipo de sustento que ellos requieren. Este es un buen momento para hacer una pausa. Probablemente has notado momentos en tu vida en los que una idea negativa entra en tu cabeza y por más que intentas sacarla, se repite una y otra vez hasta cambiar tu estado de ánimo por completo. O quizás has sentido una resistencia física casi dolorosa cuando intentas hacer algo nuevo que podría beneficiarte, como si algo dentro de ti luchara para que te quedes en tu zona de confort. Si has sentido esa oposición interna, esa voz que parece odiar tu progreso, te invito a que dejes un comentario abajo compartiendo tu experiencia. Es vital reconocer que esto es un fenómeno colectivo y no un fallo individual. La estrategia de los voladores es perfecta porque es invisible. Han logrado que creamos que la voz del depredador es nuestra propia voz. Si alguien te ataca desde afuera, te defiendes. Pero si el ataque viene desde tus propios pensamientos, asumes que tú eres el problema, te culpas y te debilitas aún más, lo cual genera más alimento para ellos. Es un ciclo perpetuo de consumo energético. Según esta tradición, el ser humano original era un ser mágico con una conciencia brillante y expansiva, capaz de hazañas de percepción increíbles. Pero al ser conquistados, fuimos reducidos a lo que somos hoy. Seres sedados, preocupados por trivialidades y desconectados de nuestra verdadera fuente de poder. Lo que Don Juan describía con el término ver no era una alucinación, sino la capacidad de percibir la energía tal como fluye en el universo. Los videntes que lograron romper la programación veían a los seres humanos como bolas luminosas de energía. Sin embargo, notaban algo trágico en el hombre moderno. Su capa de luminosidad, ese brillo de conciencia, había sido devorado casi en su totalidad, quedando apenas un pequeño charco de luz en la base de los pies. Esa pequeña reserva es lo único que nos dejan los depredadores,
Lo justo y necesario para mantenernos vivos y cumpliendo nuestras funciones biológicas básicas, pero insuficiente para que podamos despertar o desafiar la prisión en la que vivimos. Nos mantienen al borde de la supervivencia espiritual, lo suficientemente vivos para trabajar, pero demasiado débiles para escapar. Esta visión puede parecer desesperanzadora al principio, pero contiene la llave de la liberación. Al identificar al adversario, dejamos de pelear contra fantasmas. Entendemos que nuestra lucha no es contra el mundo, ni contra las personas que nos rodean, ni siquiera contra nosotros mismos, sino contra una interferencia específica. La disciplina del guerrero tolteca no es otra cosa que un conjunto de estrategias diseñadas para dejar de ser comestibles. Se trata de romper las rutinas y el comportamiento mecánico que el depredador usa para predecirnos y controlarnos. Muchos podrían pensar que estas descripciones son exclusivas del chamanismo o de una cosmovisión indígena particular y que por tanto no tienen validez en el mundo moderno y racional. Podrían argumentar que se trata de metáforas culturales para explicar la condición humana primitiva. Sin embargo, esta teoría se desmorona cuando cruzamos el océano y miramos hacia el este de Europa, hacia las escuelas de pensamiento más rigurosas del siglo XX. Allí, lejos de los desiertos de Sonora y en un contexto completamente diferente, otro maestro describió exactamente el mismo mecanismo de esclavitud, no con términos mágicos, sino con una precisión casi tecnológica. Lo que los brujos llamaron la mente del volador. Este otro maestro lo identificó como la gran máquina humana. George Ivanovich Gurdjieff no hablaba de sombras saltarinas ni de entidades mágicas visibles para el ojo del vidente, sino que describía nuestra condición con la frialdad de un ingeniero que inspecciona un mecanismo defectuoso. Para Gurdjieff, el problema fundamental del ser humano no es que sea perseguido por monstruos, sino que el ser humano no existe como tal. Lo que vemos caminando por la calle, dirigiendo gobiernos o formando familias, no son individuos conscientes, sino máquinas biológicas complejas que operan bajo un estado de hipnosis perpetua. La premisa central del Cuarto Camino, la escuela fundada por Gurdjieff, es el concepto del sueño despierto. Él sostenía que el hombre nace dormido, vive dormido y muere dormido. Aunque caminamos, hablamos, hacemos negocios y creemos tomar decisiones, nuestra conciencia real está apagada. Todo lo que ocurre en la vida de una persona promedio no es realizado por ella, sino que simplemente le sucede. Gurdjieff fue tajante al afirmar que el hombre no hace nada. Todo le ocurre igual que le ocurre a una máquina cuando se presiona un botón o se activan sus engranajes por una fuerza externa. Nuestros amores, nuestros odios, nuestras ambiciones y nuestras depresiones son simplemente reacciones mecánicas a estímulos externos. Predecibles y automáticos ejecutados por una programación que desconocemos. Esta visión mecanicista nos lleva a una pregunta inevitable y aterradora. Si somos máquinas, ¿quién nos construyó y para qué propósito servimos? Aquí es donde la cosmología de Gurdjieff se alinea de manera escalofriante con la visión de los chamanes toltecas. Según su enseñanza, la humanidad no es el fin último de la creación, sino un engranaje intermedio en una maquinaria cósmica mucho mayor. Gurdjieff introdujo la idea de que la vida orgánica en la Tierra funciona como una estación transmisora de energía. Somos aparatos diseñados para transformar vibraciones. Recibimos energías del cosmos y de la Tierra. Las procesamos a través de nuestra experiencia vital y luego liberamos una energía refinada que es necesaria para el mantenimiento y evolución de otros cuerpos celestes, específicamente la Luna. En esta teoría que puede sonar a ciencia ficción, pero que tiene ecos en las leyes de la física y la termodinámica, la humanidad es literalmente alimento para la Luna. Somos una especie de granja energética. Todo ser vivo genera energía, pero el ser humano, debido a su compleja estructura emocional y nerviosa, genera un tipo de vibración muy específica, particularmente cuando se encuentra en estados de tensión, sufrimiento o conflicto. Gurdjieff sugería que la naturaleza o las fuerzas que diseñaron este sistema no tienen interés en que el ser humano evolucione o despierte.
Del mismo modo que a un granjero no le interesa que sus ovejas aprendan a abrir la cerca y escapen. El sistema necesita que permanezcamos dormidos, reactivos y produciendo esa energía emocional que alimenta la maquinaria planetaria para asegurar que esta producción de energía no se detenga y que el ser humano nunca se dé cuenta de su condición de esclavo. Gurdjieff habló de la implantación de un órgano o propiedad en la base de la columna vertebral de nuestros antepasados, al que llamó el órgano Kundabuffer. Aunque según su mitología este órgano físico fue retirado hace tiempo, sus efectos psíquicos permanecen activos en nuestra herencia genética. La función del Kundabuffer es distorsionar la percepción de la realidad. Actúa como un filtro que nos hace ver el mundo al revés. Nos hace percibir la esclavitud como libertad, el sufrimiento como placer o virtud y lo efímero como eterno. Gracias a esta herencia amortiguadora, el hombre puede vivir en condiciones miserables de existencia psicológica, lleno de miedos y ansiedades, y sin embargo, seguir soñando que es el rey de la creación, totalmente ciego a su situación real. El Kundabuffer es en esencia el generador de la fantasía y la imaginación descontrolada. Es lo que nos permite mentirnos a nosotros mismos con una eficacia asombrosa. Nos hace creer que mañana cambiaremos, que somos buenas personas, que tenemos voluntad propia, cuando en realidad solo somos un conjunto de hábitos reaccionando al clima, a la comida y a las palabras de los demás. Esta imaginación es el mecanismo de sedación perfecto. Mientras soñamos que somos libres, no hacemos ningún esfuerzo real por liberarnos. Y mientras no nos liberamos, seguimos generando esa energía de baja frecuencia que el sistema devora vorazmente. Es aquí donde la conexión se hace innegable. Lo que Castañeda llamó la instalación foránea de los voladores, Gurdjieff lo identificó como las consecuencias del Kundabuffer y la mecanicidad. Ambos sistemas describen una intervención deliberada en la psique humana para limitar su potencial. Gurdjieff llamaba a esto el terror de la situación. Insistía en que si un hombre pudiera ver realmente su posición, si pudiera despertar por un solo segundo y ver que está siendo devorado por fuerzas que no comprende, gritaría de horror y haría cualquier cosa por escapar. Pero la naturaleza en su despiadada eficiencia nos ha provisto de amortiguadores psicológicos que nos impiden ver la verdad. Nos mantienen cómodamente adormecidos, discutiendo por política, preocupándonos por el dinero o buscando validación social. Mientras nuestra esencia vital es drenada gota a gota para alimentar un propósito cósmico que nos es ajeno. Sin embargo, al igual que los toltecas, Gurdjieff no predicaba el fatalismo absoluto. Enseñaba que existe una posibilidad de escape, una brecha en el muro de la prisión. Si la naturaleza nos hizo máquinas para sus propios fines, también dejó por error o por diseño una posibilidad latente de desarrollar un alma y una voluntad real. Pero esta posibilidad no se da por defecto. Debe ser forjada a través de un esfuerzo superhumano y un conocimiento preciso. Mientras sigamos creyendo que estamos despiertos, seguiremos siendo baterías desechables. El primer paso para dejar de ser alimento es reconocer con brutal honestidad que estamos en una prisión. Y curiosamente, si dejamos atrás el siglo XX y retrocedemos casi 2000 años, encontraremos que esta misma prisión ya había sido descrita con lujo de detalles en los textos que la historia oficial intentó borrar del mapa. Durante siglos, la narrativa aceptada sobre la espiritualidad occidental ha sido cuidadosamente curada por las instituciones religiosas dominantes. Se nos ha contado una historia lineal y simplificada. Sin embargo, en 1945, un descubrimiento accidental en el desierto de Egipto hizo saltar por los aires esa versión oficial. Un campesino llamado Muhammad Ali encontró una vasija de barro sellada cerca de la localidad de Nag Hammadi. Dentro de esa vasija dormían códices de papiro encuadernados en cuero que habían estado ocultos durante más de 1600 años. Estos textos, conocidos hoy como la Biblioteca de Nag Hammadi, contenían la voz de los gnósticos, los cristianos primitivos y místicos que fueron perseguidos, silenciados y declarados herejes por la Iglesia Ortodoxa en formación. Creemos que mañana cambiaremos, que somos buenas personas,
que tenemos voluntad propia, cuando en realidad solo somos un conjunto de hábitos reaccionando al clima, a la comida y a las palabras de los demás. Esta imaginación es el mecanismo de sedación perfecto. Mientras soñamos que somos libres, no hacemos ningún esfuerzo real por liberarnos. Y mientras no nos liberamos, seguimos generando esa energía de baja frecuencia que el sistema devora vorazmente. Es aquí donde la conexión se hace innegable. Lo que Castañeda llamó la instalación foránea de los voladores, Gurdjieff lo identificó como las consecuencias del Kundabuffer y la mecanicidad. Ambos sistemas describen una intervención deliberada en la psique humana para limitar su potencial. Gurdjieff llamaba a esto el terror de la situación. Insistía en que si un hombre pudiera ver realmente su posición, si pudiera despertar por un solo segundo y ver que está siendo devorado por fuerzas que no comprende, gritaría de horror y haría cualquier cosa por escapar. Pero la naturaleza, en su despiadada eficiencia, nos ha provisto de amortiguadores psicológicos que nos impiden ver la verdad. Nos mantienen cómodamente adormecidos, discutiendo por política, preocupándonos por el dinero o buscando validación social. Mientras nuestra esencia vital es drenada gota a gota para alimentar un propósito cósmico que nos es ajeno. Sin embargo, al igual que los toltecas, Gurdjieff no predicaba el fatalismo absoluto. Enseñaba que existe una posibilidad de escape, una brecha en el muro de la prisión. Si la naturaleza nos hizo máquinas para sus propios fines, también dejó por error o por diseño una posibilidad latente de desarrollar un alma y una voluntad real. Pero esta posibilidad no se da por defecto. Debe ser forjada a través de un esfuerzo superhumano y un conocimiento preciso. Mientras sigamos creyendo que estamos despiertos, seguiremos siendo baterías desechables. El primer paso para dejar de ser alimento es reconocer con brutal honestidad que estamos en una prisión. Y curiosamente, si dejamos atrás el siglo XX y retrocedemos casi 2000 años, encontraremos que esta misma prisión ya había sido descrita con lujo de detalles en los textos que la historia oficial intentó borrar del mapa. Lo que los textos de Nag Hammadi revelaron no fue solo una teología alternativa, sino una confirmación histórica asombrosa de las teorías que hemos explorado hasta ahora. Los gnósticos no necesitaban psicoanálisis moderno ni antropología para saber que algo estaba mal en el mundo. Ellos afirmaban con total claridad que el universo material en el que vivimos no es la creación de un Dios supremo y bondadoso, sino una fabricación defectuosa. Una copia corrupta o una simulación diseñada por una entidad inferior y arrogante a la que llamaron el demiurgo. Pero el demiurgo no estaba solo, estaba servido por una legión de ayudantes, administradores de esta realidad carcelaria, a los que los textos llaman arcontes. La palabra arconte proviene del griego y significa gobernante o príncipe. Sin embargo, en el contexto gnóstico, estos gobernantes no son reyes humanos, sino entidades interdimensionales que custodian los límites del universo material y bloquean el ascenso del espíritu. La descripción de estas entidades en textos como el Apócrifo de Juan o la Hipóstasis de los Arcontes es escalofriantemente similar a los voladores de Castañeda. Se les describe como seres envidiosos, abortos de la creación que carecen de la chispa divina, el pneuma o espíritu que sí posee el ser humano. Debido a que no pueden crear vida ni luz por sí mismos, sienten una envidia profunda y depredadora hacia la humanidad. La estrategia de los arcontes es idéntica a la descrita por las tradiciones modernas, el engaño y el parasitismo. Según la cosmovisión gnóstica, el ser humano es un ser de luz atrapado en la materia. Los arcontes, liderados por el demiurgo, fabricaron el cuerpo físico y las pasiones terrenales para atrapar esa luz. Ellos se alimentan de nuestra ignorancia y de nuestro apego a lo material. En el texto conocido como el Evangelio de Felipe se sugiere que estas entidades se nutren de nuestros traumas y pasiones bajas. Literalmente cultivan el caos humano para sostener su propia existencia en una realidad que de otro modo se desmoronaría. Ellos son los arquitectos de la Matrix original. Uno de los conceptos más reveladores de la gnosis es el del espíritu imitador o antiminiam pneuma.
Este término técnico describe una estructura artificial que los arcontes adhieren al alma para controlar al espíritu. Es un apéndice parasitario, una falsa conciencia que imita al espíritu verdadero, pero que está llena de deseos mundanos, miedos, agresividad y confusión. Este espíritu imitador quizás podría ser la versión antigua de la instalación foránea de los toltecas o el Kundabuffer de Gurdjieff. Es el software del sistema operativo arcóntico, ejecutándose en nuestro hardware divino. Es la voz que te dice que temas, que odies y que te desesperes. Los gnósticos nos advertían hace 2 milenios que nuestros impulsos más oscuros no son nuestros, sino una inserción externa diseñada para mantenernos pesados y evitar que nuestra luz regrese a su origen. La validación histórica que nos ofrece Nag Hammadi es monumental. Nos demuestra que la idea del parásito mental no es una invención de la conspiranoia de Internet ni una metáfora literaria del siglo XX. Es una experiencia humana fundamental que ha sido reportada por los místicos más agudos de la historia, aquellos que se atrevieron a mirar más allá de la fachada de la religión organizada. Los gnósticos entendían que la salvación no venía por la fe ciega ni por las buenas obras morales, sino a través de la gnosis. El conocimiento directo y experiencial de nuestra verdadera naturaleza y de la estructura de la prisión en la que estamos. Para el gnóstico, despertar significaba darse cuenta de que somos extranjeros en un mundo hostil. Significaba reconocer que las autoridades invisibles que rigen el destino de las naciones y las mentes de los hombres no son dioses benevolentes, sino carceleros cósmicos. La similitud es tan precisa que resulta imposible ignorarla. Arcontes, voladores, la máquina. 3 nombres para una misma sombra que se cierne sobre la conciencia humana. La historia cambia, la tecnología avanza, pero el carcelero sigue siendo el mismo, operando desde las bambalinas de nuestra propia mente. Esta convergencia de saberes antiguos y modernos nos lleva a un punto de no retorno. Ya no podemos alegar ignorancia. Sabemos quiénes son. Sabemos que han estado aquí desde el principio, pero esta información, por fascinante que sea, es inútil si no comprendemos la mecánica exacta de su alimentación en el tiempo presente. No basta con saber que existen. Debemos entender cómo operan hoy en tu vida diaria, en la era de la información y la ansiedad digital. Porque aunque los textos sean antiguos, el método de extracción se ha actualizado y es más voraz que nunca. La pregunta que debemos responder ahora es, ¿qué es exactamente lo que extraen de nosotros cada día y cómo lo hacen sin que nos demos cuenta? Para comprender qué es lo que realmente quieren de nosotros, debemos dejar de pensar en el alimento como algo físico y empezar a entenderlo como algo vibratorio. En el universo que describen tanto los chamanes como los gnósticos, la moneda de cambio fundamental es la energía. Cuando los videntes de la tradición tolteca observaban a un ser humano, veían una esfera luminosa, pero notaban que esa luminosidad estaba siendo consumida constantemente. Esa capa brillante de conciencia es lo que podríamos llamar nuestra vitalidad, nuestra capacidad para percibir, crear y sentir alegría pura. Sin embargo, aunque los depredadores pueden alimentarse de cualquier tipo de energía, prefieren vibraciones densas y pesadas. El alimento predilecto de esta estructura parasitaria es la energía emocional que liberamos cuando estamos en estados de baja frecuencia. El miedo, la ansiedad, la ira, la vergüenza, la culpa y el deseo obsesivo generan una descarga energética potente y pesada que es inmediatamente absorbida por el sistema. Por eso, la estrategia del depredador no es matarnos, sino mantenernos en un estado perpetuo de crisis controlada. Necesitan que estemos vivos, pero infelices. Un ser humano que vive en un estado de paz profunda, gratitud o amor incondicional, deja de ser interesante para ellos. Esa vibración es demasiado rápida, demasiado sutil. Por lo tanto, la mente foránea trabaja incansablemente para asegurarse de que esos momentos de dicha sean breves y que rápidamente volvamos a la preocupación y el conflicto. Aquí es donde entra en juego la sofisticación del mecanismo de extracción. La entidad conoce nuestros botones psicológicos mejor que nosotros mismos porque tiene acceso directo a nuestro archivo de memoria y traumas.
Sabe exactamente qué susurrarte para detonar una explosión de celos o para sumirte en una espiral de autodesprecio. Esos pensamientos repetitivos que te asaltan a las 3 de la mañana recordándote un error que cometiste hace 10 años o imaginando catástrofes futuras que probablemente nunca ocurran, no son casuales. Son operaciones de cosecha. En el momento en que te enganchas emocionalmente a esa narrativa y tu cuerpo empieza a segregar cortisol y adrenalina, el depredador está cenando. Tú te quedas agotado, vacío y confundido, mientras la entidad se fortalece para el siguiente ciclo. Si trasladamos esta mecánica antigua al siglo XXI, el panorama se vuelve aún más inquietante. Hoy en día la instalación foránea ya no necesita esconderse exclusivamente en la psique profunda. Ha externalizado su estructura en la tecnología que usamos a diario. Podríamos decir que el algoritmo de las redes sociales es la manifestación digital de la mente del volador. Funciona bajo el mismo principio. Está diseñado para capturar tu atención y provocar reacciones emocionales viscerales. Observa cómo te sientes después de pasar una hora deslizando el dedo por la pantalla de tu teléfono. Rara vez te sientes revitalizado o en paz. Lo más común es sentir una mezcla de ansiedad, envidia por la vida de otros, indignación por las noticias o una extraña sensación de vacío y letargo. Las plataformas digitales han industrializado la extracción de logos, el término moderno para esta energía de sufrimiento. Cada notificación es un recordatorio para que vuelvas a la granja. La polarización política, las guerras culturales y el miedo constante que se inyecta a través de los medios de comunicación. No son solo estrategias de control social o económico, son banquetes energéticos masivos. Cuando millones de personas se sincronizan en el odio o el terror ante un evento global, se produce una cantidad incalculable de alimento para estas jerarquías invisibles. Somos, como decía Morfeo en la película Matrix que popularizó estas ideas, baterías conectadas a un sistema que nos sueña para poder consumirnos. La granja ha dejado de ser una metáfora mística para convertirse en una realidad tecnocrática tangible. Sin embargo, hay un fallo en este diseño perfecto, una vulnerabilidad crítica que tanto los brujos de México como los maestros del Cuarto Camino identificaron. El sistema depende enteramente de nuestra cooperación inconsciente. El parásito necesita que nosotros validemos sus sugerencias. Necesita que creamos que la voz en la cabeza somos nosotros. Si en algún momento la presa se da cuenta del juego, si logra separar su conciencia de la mente instalada, el flujo de alimento se corta instantáneamente. La entidad no tiene poder propio sobre nuestra voluntad real, solo tiene el poder que nosotros le cedemos al reaccionar mecánicamente a sus provocaciones. Y es aquí donde pasamos del diagnóstico aterrador a la estrategia de liberación. La salida de este laberinto no requiere que luches contra demonios en el astral, ni que realices rituales complejos bajo la luna llena. La verdadera batalla es mucho más sutil, cotidiana y ferozmente interna. La solución que proponen estas tradiciones se puede resumir en un concepto: la disciplina de la no reacción y el silencio interno. Si el arma del depredador es el diálogo interno que te convence de que estás mal, tu escudo y tu espada es la capacidad de detener ese diálogo a voluntad. Castañeda fue muy claro al respecto. Si logras alcanzar el silencio interno, es decir, si logras detener el flujo de palabras en tu mente, la instalación foránea colapsa. El volador necesita la estructura del lenguaje y el pensamiento lineal para operar. En el silencio no pueden encontrarte, te vuelves invisible. Imagina que tu mente es una habitación donde hay una radio encendida a todo volumen que transmite noticias terribles las 24 horas del día. La mayoría de la gente se pasa la vida discutiendo con la radio, intentando cambiar la estación o tapándose los oídos, pero nunca se les ocurre que pueden desenchufarla. El silencio interno es el acto de desenchufar la radio. No se trata de poner la mente en blanco a la fuerza, sino de dejar de engancharse con los pensamientos que surgen. Cuando un pensamiento negativo o una emoción pesada aparece, en lugar de decir, «soy yo quien siente esto», debes adoptar la postura del testigo imparcial.
Aquí es donde integramos la técnica fundamental de Gurdjieff, el recuerdo de sí o la autoobservación. Esta práctica consiste en dividir tu atención. Una parte de ti vive la experiencia, pero otra parte de ti, una parte más profunda y sobria, observa la experiencia desde fuera. Sin juzgar cuando te observas a ti mismo teniendo un ataque de ira, en el momento exacto en que te das cuenta y dices, estoy observando que esta máquina está enojada, se produce una desconexión mágica. Dejas de ser la ira y te conviertes en el observador de la ira. Esa pequeña distancia es el espacio donde reside tu libertad. Al no identificarte con la emoción, la energía no se libera hacia el depredador, se queda contigo, se cristaliza y empieza a formar lo que Gurdjieff llamaba un centro magnético o un alma real. Esta disciplina debe aplicarse tácticamente en la vida diaria. Se trata de convertirse en un guerrero de la percepción cuando alguien te insulte. Cuando el tráfico te detenga, cuando las noticias te asusten, tu primera reacción no debe ser emocional, sino estratégica. Debes ver la provocación como lo que es un intento de ordeño. Si te niegas a reaccionar mecánicamente, si mantienes tu centro y tu calma a pesar de la tormenta externa, estás matando de hambre al parásito. Don Juan decía que si mantenemos esta disciplina el tiempo suficiente, la mente del volador se rinde y se marcha. No soportan el silencio, no soportan la falta de alimento y sobre todo no soportan la conciencia despierta. Al aplicar esta higiene mental, no solo recuperas tu energía, sino que empiezas a notar cambios profundos en tu realidad. La fatiga crónica desaparece, la claridad mental aumenta y esa sensación de opresión en el pecho se disuelve. Te vuelves más ligero, más intuitivo y más difícil de manipular. Dejas de ser un NPC y empiezas a escribir tu propia historia. La disciplina del guerrero es el arte de volverse inaccesible. No significa esconderse del mundo, significa que aunque estás en el mundo, tu energía no pertenece al sistema de consumo. Eres soberano. Al final, descubrir que hemos sido parasitados no debe ser motivo de desesperación, sino de un profundo alivio y empoderamiento. Durante años has luchado contra ti mismo pensando que eras defectuoso, débil o incapaz cuando en realidad estabas lidiando con una carga que nunca te perteneció. Entender la existencia de esta sombra depredadora, ya sea que la llames volador, arconte, cundabufer o simplemente el ego negativo, te permite dejar de culparte y empezar a ocuparte. Te das cuenta de que la voz crítica en tu cabeza no es tu enemigo íntimo, sino un parásito externo que solo tiene el poder que tú le otorgas. La historia oculta de la humanidad es la historia de esta batalla por la conciencia. Los grandes maestros desde los desiertos de Egipto hasta las montañas de México no nos dejaron estos mapas para que los debatiéramos intelectualmente, sino para que los usáramos como manuales de escape. La prisión no tiene barrotes de hierro, está hecha de hábitos, de reacciones automáticas y de pensamientos que aceptamos sin cuestionar. La puerta de la celda está abierta y la llave siempre ha sido tu capacidad de atención. En el momento en que decides dejar de alimentar a la bestia con tu miedo y tu dolor, recuperas tu derecho de nacimiento. La conexión directa con el infinito. El camino del guerrero es solitario pero fascinante. Requiere una vigilancia constante y una honestidad brutal con uno mismo. Habrá caídas. Habrá días en los que el sistema te ganará la partida y te extraerá hasta la última gota de paciencia. Pero ahora sabes lo que está pasando. Ya no eres una víctima ciega del destino. Ahora eres un jugador en el tablero cósmico. Cada vez que eliges el silencio sobre el ruido mental, cada vez que eliges la observación sobre la reacción, estás declarando tu independencia, estás reclamando tu mente. No creas nada de lo que has escuchado aquí solo por fe. La fe ciega es otra trampa del sistema. Verifica esto por ti mismo. Pon a prueba a tu mente. Intenta detener tu diálogo interno y observa quién o qué se opone. Observa tus reacciones automáticas y pregúntate quién se beneficia de tu enojo. La verdad no está en los libros ni en los videos, está en el laboratorio de tu propia experiencia diaria.
La invasión es real, pero la resistencia también lo es. Y la resistencia comienza ahora mismo en el silencio que sigue a estas palabras.